Hola, mi nombre es Karina Bullón, soy médica y docente del área de salud integral del adulto joven y hoy vamos a ver neumonía. La neumonía es básicamente la infección del parénquima pulmonar. Podemos clasificarla en neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, neumonía por aspiración y las neumonías adquiridas en contextos institucionales, dentro de la cual tenemos la neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilación mecánica y neumonías asociadas a la asistencia sanitaria. Comenzamos con neumonía extrahospitalaria. La neumonía extrahospitalaria incluye los casos de neumonía infecciosa en pacientes que viven de forma independiente en la comunidad, o sea que excluimos a las neumonías en pacientes dados de alta en forma reciente, dentro de las 72 horas de esa alta hospitalaria, ya que eso constituiría una neumonía intrahospitalaria. En cuanto a epidemiología, la incidencia anual global en adultos es de 5 a 11 casos cada 1000 personas y en Argentina, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la incidencia global de neumonía es de 1.26 por cada 1000 habitantes. La mortalidad de los pacientes asistidos en forma ambulatoria varía entre 0,1 y 5% y en los pacientes que requieren hospitalización puede superar el 50%, sobre todo en aquellos pacientes ingresados en unidad de terapia intensiva. En cuanto al riesgo de adquirir neumonía, es mayor en pacientes con alteraciones en los sistemas y mecanismos de defensa. Estas alteraciones aumentan conforme aumenta la edad, en pacientes con enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal, enfermedad hepática, diabetes mellitus, neoplasias, tabaquismo, infección por HIV, consumo de medicamentos tales como corticoides inhalados o inhibidores de la bomba de protones, y condiciones como mieloma múltiple, hipogamoglobinemia y asplenia. En cuanto a etiología, los microorganismos más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y los virus respiratorios. En cuanto a Streptococcus pneumoniae, es el patógeno más frecuente productor de neumonía. En cuanto a la SIM, que es la concentración inhibitoria mínima, decimos que un neumococo es sensible a penicilina cuando tiene una SIM de 2 microgramos mililitros o menos, la sensibilidad es intermedia con una SIM de 4 y el neumococo es altamente resistente con una SIM de 8 o más. En nuestro medio es raro aislar un neumococo con una SIM de 2 o más y es por esta razón que son los beta-lactámicos la mejor opción para su tratamiento. En estudios recientes de vigilancia de cepas de neumococo aisladas en Argentina, podemos ver que la resistencia de macrólidos es del 14% y del 40% para trimetopreno sulfametoxazol. En cuanto a Staphylococcus aureus, meticilino resistente adquirido en la comunidad, adquirió gran relevancia a nivel mundial en la década del 90 como productor de infecciones cutáneas y posteriormente también como productor de neumonía necrotizante. Según datos de la UNED, Staphylococcus aureus es el tercer patógeno productor de neumonía asociado a bacteriemia en Argentina, pero el aislamiento de cepas resistentes a meticilina representa un porcentaje bajo como causa de neumonía. En cuanto a Haemophilus influenzae, es importante pensarlo como agente etiológico en pacientes tabaquistas. Su mecanismo más frecuente de resistencia es la producción de beta-lactamasas, que está en un porcentaje de entre 10 y 23% en Argentina. Pseudomonas aeruginosa, vamos a pensarlo en pacientes portadores de bronquiectasia, fibrosis quística, tratamientos con corticoides o tratamientos antibióticos previos de amplio espectro. Las heterobacterias las sospechamos en pacientes etilistas o provenientes de geriátricos. En cuanto a los virus respiratorios, son causa de neumonía especialmente en pacientes con comorbilidades y pacientes inmunocomprometidos. En cuanto al virus de la influenza, se puede presentar con una neumonía viral o bien predisponer a una sobreinfección bacteriana. La presentación clásica de superinfección es bifásica, es decir, que cuando los síntomas de la neumonía viral comienzan a mejorar, sobreviene un empeoramiento de la clínica y empeoramiento a nivel radiológico, dado por la superinfección bacteriana. En cuanto al virus de la parainfluenza, se ha detectado en hasta el 8% de los adultos con diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad.
En pacientes con neumonía grave precedida de un episodio de salud gripal con alteraciones específicas del hemograma, tal como hemoconcentración, trombocitopenia y linfocitosis atípica, debe considerarse la posibilidad de hantavirus. En cuanto a la biopatología, los mecanismos más frecuentes de adquisición de neumonía de la comunidad son la aspiración de contenido orofaringeo, la inhalación de gotitas aerosolizadas y la infección hematógena. En cuanto a la aspiración de contenido orofaringeo, es el mecanismo más frecuente. Tenemos la micro y la macroaspiración. La microaspiración puede producirse en personas por lo demás sanas durante las horas de sueño, en quienes haya, siempre y cuando, una colonización de la orofaringe por microorganismos patógenos como SARS y neumococo. Y la aspiración macroscópica se da en pacientes con alteraciones sensoriales, disminución del nivel de conciencia, alteraciones de los reflejos protectores, tal como el toxígeno y nauseoso, o enfermedad por reflujo gastroesofágico importante. Este mecanismo es también factor de riesgo para la infección pulmonar por anaerobios y formación de abscesos. En cuanto a la inhalación de gotitas aerosolizadas, se da por gotas con un tamaño de entre 0,5 y 1 micrómetro. Son las que alcanzan los alvéolos. Dado el pequeño número de microorganismos que pueden ser transportados de esta manera, solo aquellos que tengan una alta patogenicidad son los que pueden ser transmitidos por este mecanismo, como ser, entre otros, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophilia, Yersinia pestis y algunas infecciones víricas. En cuanto a la infección hematógena, se observa especialmente en las sepsis por Staphylococcus aureus, sobre todo en pacientes adictos a drogas por vía parenteral, y en bacteriemias por gram negativos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. En algunas ocasiones el pulmón puede ser directamente inoculado por algún traumatismo torácico penetrante o bien diseminación local a partir de un órgano próximo infectado, como ser un absceso hepático, o bien algún otro tejido blando continuo. Continuamos con biopatología. Cuando las gotas grandes de secreción intentan ingresar en el sistema respiratorio, se activa nuestro sistema ciliar, quien logra expulsarlos hasta el orofaringio, en donde estas secreciones son eliminadas, ya sea mediante la expectoración o bien la deglución. Cuando estas secreciones, estas gotas de secreción son más pequeñas, 0,5 o 2 micrómetros, es cuando tienen acceso a los alvéolos. Así son interceptados por los macrófagos locales y logran ser eliminados. Solo cuando los microorganismos logran evadir estos sistemas de defensa del cuerpo y el mismo se encuentra sobrepasado por los patógenos, es cuando se produce una neumonía clínicamente significativa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a sospechar el diagnóstico de neumonía en todo aquel paciente que comience con tos, por lo general tos productiva asociado a disnea, sobre todo si estos síntomas además se acompañan de fiebre y de alteraciones en la exploración física, tales como roncus o sibilancias. Siempre tener en cuenta que en pacientes añosos, en pacientes con ciertas comorbilidades como ser diabéticos, oncológicos, pacientes tabaquistas, etilistas, insuficientes cardíacos, EPOC, pacientes con hepatopatías crónicas o enfermedades neurológicas, la sintomatología difiere bastante. Podemos encontrar pérdida de peso, confusión, deshidratación y empeoramiento de los signos y o síntomas de otras enfermedades crónicas, es decir, descompensación de estas enfermedades de base. En cuanto a la ocultación o la exploración física, vamos a encontrar signos de consolidación, podemos encontrar broncofonía o pectoral diáfana, crepitantes y frémito palpable, además de roncus. En todo paciente en quien sospechemos el diagnóstico de neumonía, es importante la exploración física completa, solicitar estudios diagnósticos como radiografía de tórax, hemograma completo con recuento leucocítico y recuento diferencial,
y la evaluación del intercambio gaseoso, sea por oximetría de pulso y o gasometría arterial. En cuanto al diagnóstico, nos valemos de estudios por imágenes, dentro de los cuales tenemos la radiografía de tórax. En cuanto a las incidencias que vamos a solicitar, siempre una radiografía de tórax posterior anterior y una incidencia de perfil o lateral. ¿Para qué queremos una radiografía de tórax? Básicamente para hacer el diagnóstico y evidenciar el bloque neumónico, para establecer distribución y extensión de la neumonía y de esa manera poder también establecer el grado de gravedad del cuadro, y para poder determinar la presencia o no de complicaciones. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en una radiografía de tórax? La presencia de infiltrados alveolares, broncograma aéreo, signo de la silueta, lesiones cavitadas, que es lo más frecuente. Podemos encontrar muchísimos más, pero es lo más frecuente hallado en la práctica clínica. Los infiltrados alveolares pueden ser lobares, multilobares o bilaterales. Broncograma aéreo es la presencia de imágenes aéreas de morfología tubular o lineal que atraviesan zonas no aireadas del pulmón, y su visualización nos va a indicar que la patología es intrapulmonar. En cuanto al signo de la silueta, es útil en realidad para localizar anatómicamente a la lesión. Representa la pérdida de visualización de cualquier contorno anatómico intratorácico producido por el contacto de cualquier lesión de la misma densidad radiológica adyacente. La lesión se va a situar anterior al contorno afectado. Cuando el contorno de este reparo anatómico no se modifique, nos va a estar indicando que el infiltrado se encuentra por detrás. Las lesiones cavitadas van a ser más frecuentes en infecciones necrosantes, en pacientes inmunodeprimidos o en presencia de abscesos. Aquí podemos ver un infiltrado alveolar, lobar. Aquí tenemos otro, y además se puede observar aquí la presencia de broncograma aéreo. También hay una telectasia, esto está un poco tironeado, hay desviación de la tráquea, es una de las complicaciones que puede surgir de la neumonía. Aquí tenemos un infiltrado multilobar, y este es multilobar y bilateral. Este infiltrado también es multilobar y bilateral, en patrón de virus merilado, muy frecuente en infecciones virales. Aquí tenemos otro. Estos infiltrados difusos, como dije, muy frecuentes en infecciones virales, infecciones por legionela, bacilos gram negativos y pneumocitis girovesi. Aquí podemos observar la presencia de broncograma aéreo, si bien la observamos mejor en la radiografía anterior. Este es el signo de la silueta. Signo de la silueta, como verán en este caso, el infiltrado se encuentra por detrás de la silueta cardíaca. En este se encuentra por delante. Y aquí tenemos lesiones cavitadas. Continuamos con el diagnóstico. Además de los estudios por imágenes, tenemos los estudios microbiológicos. En este caso existe controversia, ya que a pesar de una evaluación microbiológica detallada, puede no encontrarse ningún microorganismo específico en la mitad de los pacientes con neumonía, lo que nos habla de una sensibilidad y una especificidad de solo el 50% de estos estudios. La American Thoracic Society recomienda la atención integral y cultivo de esputo ante la sospecha de microorganismos resistentes a tratamientos empíricos habituales, es decir, no de rutina. Ante esta situación es donde tomamos las muestras antes de iniciar tratamiento antibiótico específico. ¿Qué estudios microbiológicos podemos pedir? Tenemos hemocultivos,
Una cuarta parte de los pacientes cursa con bacteriemia demostrable. La toma de hemocultivo se reserva para pacientes con enfermedad grave atribuible a neumonía. El cultivo del líquido pleural solo si el derrame es lo suficientemente grande como para poder aspirarlo con seguridad. El cultivo de líquido cefalorraquídeo ante pacientes que presenten sintomatología de irritación meningia o alteraciones en la circulación neurológica. El lavado broncoalveolar está indicado en situaciones clínicas en que el retraso en el diagnóstico puede tener consecuencias graves. En el caso de pacientes inmunocomprometidos, en pacientes cuyo estado ha empeorado a pesar del tratamiento antibiótico inicial, y en la presencia de abscesos pulmonares. Es decir, los estudios microbiológicos los vamos a pedir en el caso de pacientes que no respondan al tratamiento empírico inicial, dependiendo de la clínica que el paciente demuestre, es el estudio microbiológico que voy a pedir. Luego tenemos los estudios inmunológicos, inmunofluorescencia, enzima inmunoabsorción, detección de antígenos, PCR, hibridación de ADN. Los mismos están indicados solamente ante la sospecha de un microorganismo específico en función de la clínica. En cuanto a la prevención de la neumonía, siempre es importante animar al paciente a que abandone el hábito tabáquico, lo mismo que el consumo de drogas y alcohol. Optimizar el estado nutricional, ya que tanto en estado de delgadez extrema como de obesidad es el paciente más proclive a adquirir una infección neumónica, además de la mayor mortalidad. Y además tenemos la vacunación tanto antineumocóxica como antigripal. Dentro de la vacunación antineumocóxica tenemos la vacuna polisacárida de 23 serotipos. Contiene polisacáridos purificados de 23 serotipos de neumococo, produce una respuesta inmune T dependiente, por lo que no genera inmunidad de memoria, no tiene impacto sobre la aportación respiratoria y una efectividad del 75% para la prevención de la enfermedad invasiva neumocóxica en la población inmunocompetente mayor de 65 años, siendo esta efectividad menor en poblaciones con inmunodepresión y hasta un 24% para prevenir neumonía no bacteriémica. La vacuna no es inmunogénica en menores de 2 años, por lo cual no está indicada en este grupo de edad. En cuanto a la vacuna conjugada de 13 serotipos, su fórmula incluye 13 serotipos de neumococo. A diferencia de las vacunas polisacáridas, las conjugadas tienen una respuesta inmune T dependiente, por lo que presentan memoria inmunológica y son efectivas en menores de 2 años. Previenen la aportación respiratoria de estreptococo neumonía y tienen una efectividad del 45% para prevenir neumonía no bacteriémica y el 75% para la prevención de enfermedad neumocóxica invasiva. Aquí tenemos el esquema de vacunación dependiendo de la población objetivo. En cuanto a la vacunación antigripal, sus ingredientes activos van a ser los antígenos de superficie del virus influenza, hemaglutinina y neuraminidasa. La población objetivo es personal de salud, embarazadas en cada embarazo y en cualquier trimestre del mismo, puérperas hasta los 10 días posparto, siempre puérperas que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, niños entre 6 y 24 meses, personas mayores de 65 años y personas entre los 2 y 65 años con comorbilidades, que por lo general son los pacientes portadores de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, oncohematológicos y trasplantados y otros factores como obesidad, diabetes. En cuanto al tratamiento de neumonía, debe ser empírico. Esa es la prioridad, iniciar un tratamiento empírico. Pero para eso debemos conocer cuáles son las causas microbiológicas más frecuentes de neumonía extrahospitalaria. Eso va a depender del escenario en el que me encuentre. Tenemos el paciente ambulatorio, el paciente hospitalizado y el paciente que requiere ingreso en unidad de terapia intensiva. Dependiendo de esto, son los microorganismos más frecuentes. En los pacientes ambulatorios, el microorganismo más frecuente productor de neumonía es el neumococo, seguido de Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydia pneumoniae y virus. En los pacientes hospitalizados en sala, de nuevo el microorganismo más frecuente es el neumococo, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Haemophilus influenzae, Legionella y los virus respiratorios.
el paciente que requiere ingreso a unidad de terapia intensiva, de nuevo, microorganismo más frecuente, neumococo, seguido de Staphylococcus aureus, Legionella, Bacillus gram negativos y Haemophilus influenzae. Como verán, Streptococcus es siempre el microorganismo más frecuente. Luego tenemos Haemophilus influenzae, que ya dijimos vamos a pensarlo en población tabaquista, Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en pacientes portadores de fibrosis quística, brachyctasias, Staphylococcus aureus y Bacillus gram negativos, en población geriátrica o etilistas, y hantavirus, siempre noción de foco, y como dijimos, una neumonía grave precedida de un síndrome pseudogripal. Luego tenemos Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella, que son los productores de la llamada o mal llamada neumonía atípica. Luego tenemos los anaerobios. Bien, los scores de riesgo. Siempre es importante determinar, si bien sabemos que el tratamiento inicial es empírico, primero tengo que determinar en qué escenario me voy a manejar. Es decir, si ese paciente lo voy a manejar en forma ambulatoria o voy a decidir internarlo. Para eso nos valemos de los scores de riesgo, dentro del cual tenemos el CUR-65, creado por la Sociedad del Tórax Británica. Son siglas, en donde la C representa la presencia de confusión, la U, urea mayor a 40 miligramos de decilitro, o nitrógeno ureico mayor a 20 miligramos de decilitro, R de frecuencia respiratoria mayor a 30, B de blood pressure, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una diastólica menor a 60, y 75 la edad mayor a 65 años. Por cada uno de estas determinaciones le damos un punto al paciente. Siempre es aconsejable asociar al CUR-65 con la medición de la saturometría de pulso. Dependiendo del puntaje, es el destino del paciente. En general, con un CUR-65 de 0 es un paciente que podemos manejar en forma ambulatoria. Si el puntaje es medio de 1, esto es discutible. Si ese 1 está dado solamente por la edad mayor a 65 años, pero no tengo ningún otro factor de riesgo, ninguna otra comorbilidad, entonces el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria. Un paciente con un CUR-65 de 2 por lo general requiere internación, y cuando hablamos de un CUR-65 de 3 o más, por lo general es un paciente que va a requerir internación en unidad de terapia intensiva. Pero esto es solo un score y nunca reemplaza al criterio clínico. Tengamos en cuenta que el CUR-65 fue ideado en principio para determinar mortalidad a 30 días. Luego tenemos el PSI, que es el índice de severidad para neumonía o Neumonía Severity Index. Tenemos diferentes ítems y por cada uno vamos a dar un puntaje. Dependiendo del puntaje, vamos a tratar al paciente en forma ambulatoria, ingresarlo, ya sea en sala o unidad de terapia intensiva. El PSI fue ideado en principio para determinar cuáles eran los pacientes con menor mortalidad por neumonía, es decir, cuáles son los pacientes pasibles de un tratamiento ambulatorio. En la práctica clínica, el score más utilizado es el CUR-65, pero de nuevo ningún score reemplaza al criterio clínico. Una vez que determino internación, estos scores son más que nada para determinar si internamos o no al paciente. Tenemos otros scores para determinar el ingreso del paciente a sala general o unidad de terapia intensiva. Es así que tenemos los criterios de la ITSA y de la ATS para neumonía severa. La ITSA es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la ATS la Sociedad Americana del Tórax.
con un criterio principal o 3 criterios menores, determinamos que el paciente tiene una neumonía severa y por ende requeriría ingreso a unidad de terapia intensiva. Luego tenemos el SMART-COP. Se utilizan más o menos los mismos criterios y va otorgando puntos por cada uno de ellos. Determinamos que la neumonía es grave con un puntaje de 5 o más. En cuanto al tratamiento específico, en el paciente que yo decido tratar en forma ambulatoria, el tratamiento de elección va a ser, en el caso de un paciente menor de 65 años sin comorbilidades, amoxicilina, pensando siempre en Streptococcus pneumoniae. En el caso de pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades, vamos a ampliar el espectro agregando ácido clavulánico o sulbactam, pensando en Staphylococcus aureus o bacilos gram negativos. En el caso de pacientes alérgicos a fetalactámicos es que utilizamos claritromicina, levofloxacina o moxifloxacina, es decir, macrólidos y quinolonas. Y sobre todo en el caso de las quinolonas, levofloxacina y moxifloxacina, es que las reservamos para pacientes en quienes han fracasado el tratamiento antibiótico empírico de elección, pacientes con alergia mayor a otras familias de antibióticos y pacientes con infección documentada por Streptococcus pneumoniae altamente resistente a penicilina. ¿Durante cuánto tiempo se recomienda prolongar el tratamiento antibiótico? Hasta 48 horas luego de llegar a la estabilidad clínica sostenida por 24 horas, con un mínimo total de 5 días de tratamiento. Si es que decido ingresar al paciente en sala general, el tratamiento de elección siempre va a estar dirigido a Streptococcus pneumoniae. Entonces utilizamos ampicilina y siempre sumamos el sulbactam, ampliando hacia Haemophilus influenzae, enterobacterias, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios. Podemos o no sumar claritromicina, siempre pensando en estos microorganismos, tanto Mycoplasma como Chlamydia pneumoniae y Legionella. Esto es un poco controvertido si ampliar o no el esquema hacia estos microorganismos porque no es muy frecuente en la práctica la infección por los mismos. El tratamiento alternativo, que por lo general se da en pacientes con alergia mayor a beta-lactámicos, podemos encontrar ceftriaxona, pero ojo porque inducen resistencia, o sea que tampoco sería de elección. Y luego tenemos las nuevas fluoroquinolonas, como son levofloxacina y moxifloxacina. En cuanto a la duración del tratamiento, la duración recomendada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que requieren internación es hasta 48 horas luego de llegar a una estabilidad clínica sostenida por 24 horas, con un mínimo de 5 a 7 días. En cuanto a pacientes que requieren internación en unidad de terapia intensiva, estos pacientes representan el 10% del total de pacientes que requieren internación. El tratamiento de elección va a ser ampicilina sulbactam, pensando siempre en Streptococcus pneumoniae, enterobacterias y Staphylococcus aureus, y en este caso sumamos claritromicina o levofloxacina, es decir, un macrolídeo o una fluoroquinolona. En el caso de pacientes que ingresan en unidad de terapia intensiva, sí tiene más aval el hecho de dar una terapia antibiótica combinada. En pacientes con riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, vamos a utilizar piperacillina tazobactam o cefepime o carbapenems. En el caso de riesgo de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, vancomicina más menos clindamicina más menos linezolid. En cuanto a la infección vírica, en el caso del virus de la influenza tipo A y B, contamos con oseltamivir y zanamivir. En el caso del virus de la varicela zoster y virus por herpes simple, aciclovir. En cuanto al seguimiento, siempre citar al paciente 48 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico inicial y el control radiológico que lo dejamos para las 4 a 6 semanas luego de la mejoría clínica. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar una neumonía? El derrame pleural es una de ellas. Dentro de la clínica vamos a encontrar disnea, dolor, que es unilateral y empeora con la respiración, presencia de matidez y disminución del murmullo vesicular,
El diagnóstico lo hacemos mediante estudios por imágenes, radiografía de tórax o bien tomografía. En cuanto a la radiografía, necesitamos un mínimo de 250 mililitros para poder observarlo, y lo que vamos a observar es un borramiento del ángulo costofrénico. Luego de esto procedemos a la toracocentesis. La etiología más frecuente es de Tuberculosis, Staphylococcus aureus y anaerobios, además de Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa y Mycoplasma pneumoniae. Luego tenemos la presencia de abscesos pulmonares y la neumonía necrotizante. El absceso pulmonar es una colección supurada secundaria de necrosis del parénquima con paredes propias, por lo general mayor a 2 centímetros. La neumonía necrotizante es una neumonía supurativa caracterizada por múltiples áreas de necrosis y cavitaciones, pero de menor tamaño que 2 centímetros. La etiología está dada por lo general por microorganismos anaerobios, Streptococcus, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos no anaerobios. Dentro de la clínica vamos a encontrar paciente febril, estado tóxico, expectoración fétida, y el diagnóstico lo hacemos mediante estudios por imagen, sea radiografía o sea tomografía, y toracocentesis y o lavado bronquialveolar. Luego tenemos la telangiectasia, de la que ya hablamos. En cuanto a neumonía por aspiración, la neumonía por aspiración es más frecuente en pacientes con dificultades para la deglución, es decir, aquellos que presentan trastornos neuromusculares subyacentes y alteraciones en el estado de conciencia, pacientes que consumen drogas, alcohol, portadores de fístulas traqueobronquiales secundarias, neoplasias esofágicas y traqueales, obstrucción esofágica asociada a cáncer esofágico y su tratamiento, esclerosis múltiples, accidente cerebrovascular y enfermedad por reflujo gastroesofágico grave. En cuanto a las manifestaciones clínicas, suelen ser menos agudas, es decir, el cuadro no suele ser tan florido, sino que suele ser más subagudo, evolucionando a lo largo de días. En cuanto a la ocultación, vamos a encontrar roncus en los lóbulos más inferiores y en regiones declives. El diagnóstico lo basamos siempre en la sospecha clínica. En el caso de pacientes con oclusión enteral, podemos utilizar el azul de metileno. Entonces es más fácil determinar si hubo aspiración, ya que cuando aspiramos el moco teñido del azul de metileno. La pH esofágica nocturna, radiografía de tórax y la broncoscopía con toma de muestra para lavado bronquialveolar. En cuanto a la microbiología, es frecuente que la infección sea polimicrobiana. Solemos encontrar anaerobios. En pacientes ambulatorios podemos encontrar Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. En pacientes hospitalizados o institucionalizados es frecuente el hallazgo de bacterias aerobias gram negativas y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto al tratamiento de elección, ampicilina surfactant o piperacillin surfactant, carbapenem, cefepime, ciprofloxacina o vancomicina, clindamicina y linezolid, siempre dependiendo de cuál sea el microorganismo que estamos sospechando. En el caso de ampicilina surfactant, si sospechamos anaerobios, piperacillin surfactant o carbapenem o cefepime más menos ciprofloxacina en el caso de Pseudomonas aeruginosa, y en el caso de vancomicina, clindamicina y linezolid, si sospechamos infección por estafilococco resistente. En cuanto a la neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilación mecánica y neumonía asociada a la asistencia sanitaria, estos son los conceptos. La neumonía intrahospitalaria va a ser aquella que comienza luego de las 48 horas de ingreso hospitalario o aquella que comienza dentro de las 72 horas tras el alta del paciente. La neumonía asociada a ventilación mecánica puede ser temprana o tardía. Temprana, entre menos de 4 y 7 días de requerimiento de asistencia mecánica, generalmente dada por bacterias de la comunidad que colonizan habitualmente la orofaringe, y tardía cuando aparece luego de los 7 días de iniciada la asistencia respiratoria mecánica, dada por lo general por patógenos hospitalarios. El diagnóstico realizamos primero teniendo en cuenta un paciente que lleva más de 48 horas de ingresado
quien se le asocia un nuevo infiltrado a la radiografía de tórax o empeoramiento del infiltrado que ya tenía, más síntomas como ser presencia de fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia y aumento en la cantidad y en la purulencia de las secreciones. En cuanto al tratamiento, esto ya lo sabemos, debe ser empírico. Debe cubrir el 90% de los patógenos potenciales y para esto es importante conocer la situación epidemiológica a partir de un programa de control de infección nosocomial desarrollado por un comité multidisciplinario. Una vez que conozcamos el patógeno es cuando modificamos el esquema antibiótico y lo ajustamos según sensibilidad. Tenemos dos grupos, el grupo 1 es el que tiene bajo riesgo de infección por microorganismos resistentes y el grupo 2 el que tiene alto riesgo de infección por microorganismos resistentes. El grupo 1 es el que tiene bajo riesgo de infección por microorganismos resistentes y el grupo 2 alto riesgo de infección por microorganismos resistentes. En el caso del grupo 1 tenemos a los pacientes que llevan menos de 4 días de internación en unidad de terapia intensiva o menos de 7 días de internación en el hospital y que no hayan recibido antibióticos en los últimos 15 días. Los gérmenes Diana van a ser Streptococcus Haemophilus influenzae, Staphylococcus meticino sensible, bacterias de la flora de vía aérea superior. Y el tratamiento recomendado va a ser ampicilina sulbactam o ceftriaxona o cefotaxima o fluoroquinolonas. En el caso del grupo 2, que son los pacientes que tienen alto riesgo de infección por microorganismos resistentes, son aquellos que llevan más de 4 días de internación en unidad de terapia intensiva o más de 7 días en el hospital, que recibieron antibióticos de amplio espectro en los últimos 15 días o que tienen factores de riesgo para colonización orofaringea por microorganismos resistentes, como ser neurocirugía, síndrome de estrés respiratorio, EPOC, traumatismo craneoencefálico, consumo de corticoides o ventilación mecánica prolongada. Los gérmenes Diana van a ser Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Staphylococcus meticino resistente y enterobacterias multiresistentes. En este caso, el tratamiento recomendado son los carbapenems o cefepime o ceftazidima o piperacinato sulbactam o la asociación de fluoroquinolonas más un aminoglucósido o de ciprofloxacina asociado a un glucopéptido. En cuanto a la neumonía asociada a asistencia sanitaria, es un concepto que utilizamos para identificar a un grupo de pacientes que presentan una neumonía fuera del hospital, pero con alto riesgo de que ésta sea producida por microorganismos similares a los de la neumonía nosocomial. Vamos a verla sobre todo en pacientes residentes de hogares de ancianos u otros centros de atención a largo plazo, pacientes sometidos a terapia intravenosa, incluida la quimioterapia o al cuidado de heridas en los últimos 30 días, pacientes hospitalizados en un hospital de agudos por más de 2 días en los últimos 90 días y pacientes que asisten a centros de hemodiálisis, sea en forma actual o en los últimos 30 días. Las manifestaciones clínicas son similares a las de la neumonía asociada a la comunidad, pero pueden ser un poco más sutiles, más subaguda la presentación. El diagnóstico lo basamos de la misma manera que la neumonía asociada a la comunidad, en la clínica, en los estudios por imágenes y en los estudios microbiológicos. Y el tratamiento siempre va dirigido a los mismos microorganismos. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Bacillus gram negativos, Staphylococcus meticino resistente y Pseudomonas aeruginosa, dependiendo de lo que sospechemos, el antibiótico elegido. Muy bien, hasta aquí neumonía. Muchas gracias por su atención.